Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos, ¿se dan cuenta? No estábamos reconciliados, no teníamos comunión. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Estábamos enemigos, por eso, estábamos en un estado de enemistad, pero por medio de Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, fuimos reconciliados con Dios. Y ahora ya estando reconciliados seremos salvos, dice, por su vida, seremos salvos. Son garantías que la Biblia nos da. Entonces, eso nos habla de la reconciliación. En cuarto lugar, la muerte de Cristo fue una propiciación. Y ahí nos viene a nuestra mente ¿qué? El publicano que se golpeaba el pecho. Dios sé propicio a mi pecador. ¿Qué es ser propicio? ¿Qué es la propiciación? Bueno, esta palabra propiciación viene de allá desde el Antiguo Testamento, ¿no? Había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Anoten por allí mis ayudantes, colaboradores. Propiciatorio igual la tapa del arca del pacto. Allí donde estaban los dos querubines enfrentados, esa tapa, la cubierta del arca del pacto se llamaba el propiciatorio. ¿Sí? Anoten allí por favor mis ayudantes. La tapa del arca del pacto, donde estaban allí los dos querubines que se miraban, eso era el propiciatorio. ¿Sí? El propiciatorio, el lugar donde Dios se hacía propicio. Sé propicio a mi pecador, decía el publicano. Eso era el propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, en el día 10º del mes séptimo, ¿sí? Según el calendario judío, cuando entraba allí, rociaba con sangre allí en medio de estos querubines, allí en medio. Y esa sangre hacía que Dios se calmara de su enojo. Dios se volviera o se fuera aplacado en su enojo. Es como, hay una frase que decimos nosotros, no sé si en Chile se usa, es poner paños fríos. ¿Vio cuando dos personas están allí ya que se muerden ahí, que salen llamas por sus ojos, así cruzan rayos, así que en cualquier momento se arma la tole, no sé cómo dirán eso ya. Se arma el tremendo problema, ¿no? Bueno, la sangre allí derramada en el medio de los dos querubines, en esa tapa llamada propiciatorio, hacía que para Dios se pusieran paños fríos, se enfriara la cosa y que Dios no derramara la ira sobre los pecadores. Eso era el propiciatorio. Lo que el publicano al golpearse el pecho, dice, no quería ni alzar la vista en la parábola, ¿no? Del fariseo y el publicano, perdón. Dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y decía, Dios sé propicio a mí, es decir, por favor, Dios, pon paños fríos a tu enojo contra mí. Pero esos paños fríos, ese bajar, la ebullición de la ira, permítame decirlo así, solamente era posible cuando se derramaba sangre. Una vez al año entraba el sumo sacerdote y derramaba sangre allí, y la ira de Dios que estaba inflamándose se bajaba, se ponía paños fríos y Dios se volvía propicio, favorable. Es como que estoy a punto de derramar la ira sobre ti, pero veo la sangre y calma, respiro hondo. ¿Qué nos puso Francisco Gastón? Qué buen colaborador es mi hermano Francisco Gastón. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro, la tapa, de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Amén. Eso está en Éxodo, ahí cuando se ordena la construcción, pero ya cuando se desarrolla, digamos, el ritual, allí justamente se ve qué es lo que sucedía. Eso era el propiciatorio. Entonces, teniendo ese trasfondo, teniendo eso que viene del Antiguo Testamento, ¿qué es la propiciación? Esta era necesaria, es decir, es bajar, hacer a Dios
que se aplaque su enojo, que se aplaque su ira hacia el pecado y hacia el pecador. Entonces significa que Dios queda satisfecho con la muerte de Cristo. Acuérdense que al derramar sangre allí, la ira se aplacaba y Dios no derramaba su enojo. Significa que Dios queda satisfecho con la muerte de Cristo por el pecado. El medio utilizado para la propiciación es la sangre de Cristo. Romanos 1:18, ¿lo vemos? Romanos 1:18, que lo tenemos aquí a la vuelta nomás. Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves? La ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, se manifiesta, está a punto de caer, pero a través del sacrificio de Jesucristo esa ira se detiene, es aplacada, es calmada, se calman los ánimos, se ponen paños fríos a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está extendiendo misericordia a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre del Hijo de Dios. En Romanos 3:25, ¿qué nos dice? Ahí nomás a la vueltita, 3:25. Dice, ¿a quién Dios escuchó? Mire, acá está. Romanos 3:25, está hablando de Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se da cuenta? Dios estaba a punto de derramar la ira, pero la sangre de Jesucristo ha hecho que Él ponga paños fríos a la situación. Dios se ha vuelto propicio. Dios se ha vuelto favorable. Los decibeles de la ira han bajado a través del sacrificio de Cristo. Y el hombre puede justamente alcanzar salvación. Eso es la propiciación, lo vuelvo a leer, mire. Porque a veces nosotros leemos, pero no entendemos lo que significa esos términos. Hay Natalia, a ver, ¿qué nos puso? Vamos, Natalia todavía, para no ser menos. Propiciatorio, del hebreo kaporet, cubierta, justamente la tapa, lo que estamos diciendo. Del griego hilasterion, amén. Un medio o lugar de reconciliación, claro, porque allí se aplaca la ira. Tapa o cubierta del arca del pacto, dentro del cual, bueno, dentro del arca estaban depositadas las tablas de la ley, la vara de Aarón, ¿cierto? Y una porción del maná. Bien, eso estaba guardado dentro del arca allí. Pero eso es lo que estamos diciendo. Era la tapa allí, el lugar donde los decibeles de la ira de Dios eran bajados, eran calmados, eran aplacados. ¿Mediante qué? Mediante el derramamiento de sangre. Por eso en Hebreo nos dice que Jesucristo ascendió a los cielos no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Eso qué ha hecho? Que en el lugar santísimo, verdadero, el cielo, allí, Él haya presentado su propia sangre y Dios se ha vuelto propicio. Dios ya está propicio. ¿Por qué Dios no derrama su ira sobre el mundo? Porque Dios se ha vuelto propicio, porque el sacrificio de Jesucristo hecho una vez ha vuelto a Dios propicio. En el Antiguo Testamento todos los años había que repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque era sangre imperfecta, sangre de animales. A partir de la cruz del Calvario, un solo sacrificio ha hecho que la ira de Dios se detenga y Él sea paciente. Y por eso Pedro va a decir, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora va a llegar el día en que Dios dice, bueno, ya he dado el tiempo suficiente. La ira está en ebullición y ahí vamos a tener la gran tribulación. Donde la ira de Dios a través de los sellos, a través de las trompetas y a través de las copas, que es la última serie de juicios, toda la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios ya ha sido propicio, ahora es el hombre el que tiene que reconciliarse con Dios. ¿Qué más nos dice Francisco Gastón? La raíz del término hebreo kaporet es la palabra kafar, que significa cubrir, aplacar o cancelar, redimir con el pago de un rescate, de la que también deriva Kippur, que significa expiación. Sí, Kippur o Kapar es expiación, tal cual, exactamente. Bien, pero fíjense que es exactamente lo mismo. Amén. Lo importante acá, mis hermanos, perdónenme si para alguna vez soy muy redundante, reiterativo, pero siempre viene a mi mente lo que Pablo le dice a los filipenses. Hermanos, para mí no me es molesto reiteraros siempre las mismas cosas. Y para vosotros es bendición. Y para vosotros es, ¿cierto? Algo bueno, algo agradable. Reiteramos, porque insisto, muchas veces, ¿cuántas veces usted
ha leído este pasaje y ha pasado y ha dicho la propiciación, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Vamos a Primera de Juan, a ver, ¿cuántas veces? Primera de Juan 2:2. ¿Cuántas veces? Seguro usted lo sabe de memoria, pero ¿qué significa? Ese es el punto de lo que estamos tratando. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y nos quedamos ahí, bueno, sí, Él es la propiciación. ¿Pero qué es la propiciación? Por eso reiteramos. ¿Por qué? Porque como dice Eclesiastés, las palabras de los pastores son como clavos hincados. No arrodillados, hincados, ¿cierto? De martillados, clavados. Las palabras de los pastores son como clavos hincados, dados por los maestros en las congregaciones. Entonces, el clavo es la doctrina, la madera es usted, la madera soy yo. Y ahí viene el Señor con su martillo, con la palabra de Dios que es como martillo. ¡Pum! Le pega la doctrina y va entrando. Lo reitera hasta que nos entra en la cabeza. Y una vez que nos entra en la cabeza, baja a nuestro corazón. Por eso las palabras de los pastores son como clavos hincados dados por los maestros en las congregaciones. Libro de Eclesiastés. Y de vez en cuando tenemos que venir de nuevo a repasar estos conceptos. Y Pablo le dice a los hermanos allí filipenses, a mí no me es gravoso decirles siempre las mismas cosas. Pablo, ya lo dijiste, no importa, vamos a decirlo otra vez. Pero pastor, eso ya lo dijo como 15 veces en ese estudio. Vamos a decirlo 16 veces hasta que nos quede grabado en nuestra memoria y que cuando subamos al púlpito, cuando prediquemos o cuando hablemos con un hermano, sepamos de lo que estamos hablando. Tengamos en claro nuestros conceptos. Y Él es la propiciación. Jesucristo en sí mismo es la propiciación, el que ha hecho que los decibeles de la ira de Dios se aplaquen, se bajen, y ahora Dios se haya tornado favorable. Podemos conversar con Él. Imagínese que usted en el momento en que, no sé, en una discusión familiar, están los ánimos muy caldeados. ¿Es el momento de hablar? No. Necesitamos que los ánimos se bajen, se calmen, y recién allí podemos venir. Con razón el publicano no quería ni levantar sus ojos al cielo. Sabía que Dios estaba airado contra él a causa del pecado. Se golpeaba el pecho, sé propicio a mí. Que se bajen los decibeles de tu ira, por favor, sé propicio a mí, pecador. Jesucristo es la propiciación. Ese publicano, si hoy orara en medio nuestro, diría, gracias Señor por haber sido propicio a mí. Porque Él ya ha sido propicio en la cruz del Calvario. Los decibeles de la ira de Dios han recibido paños fríos mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahora Dios se ha aplacado, se ha vuelto favorable, ya está, permítame, entre comillas lo digo, está calmo y podemos venir delante de Él mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es la propiciación. Qué doctrinas hermosas que estamos viendo, mis hermanos. Propiciar es calmar la ira, acercar posiciones, tornar favorable. En el Antiguo Testamento, el lugar temporal de propiciación era la cubierta del arca del pacto o propiciatorio. Allí en Levítico 16, bueno, están todas estas cosas. Bueno, primera pregunta, vamos, Lorena Fernández. Aunque se me fue a escatología, pero bueno, no importa. Nombré yo las copas allí y mi hermana Lorena me pregunta, pastor, ¿en qué tiempo serán derramadas las copas? Las copas, básicamente en la gran tribulación, que son 7 años, se dividen en 3 periodos de juicio. El primer periodo son los sellos, segundo periodo las trompetas y tercer periodo las copas, ¿sí? Se discute mucho cómo se distribuye eso en 7 años, no hay acuerdo. Así que yo le voy a dar la interpretación que yo sigo, pero no hay acuerdo. Yo creo que los sellos son el panorama general de toda la tribulación. Las trompetas son los primeros 3 años y medio en detalle y las copas son los segundos 3 años y medio en detalle. Entonces, panorama general, los sellos, los 7 años. Visto de manera rápida y general, ¿qué va a pasar en los 7 años? Son los sellos. Cuando pasamos a las trompetas, son en detalle de lo que va a suceder los primeros 3 años y medio de los juicios de Dios, que son todos parciales,
Todas las trompetas son 1/3 de la vegetación, 1/3 de los mares, 1/3 de las aguas, 1/3 de los peces, 1/3 de la luz solar. Son todos juicios parciales, todos juicios de 1/3. En las copas, que es el detalle de los juicios de Dios en la segunda mitad de la tribulación, ¿sí? En las copas, la diferencia con las trompetas es que los juicios son totales. El total de la vegetación, el total de las naves, el total de la luz solar, el total de las aguas contaminadas, el total de oscuridad, el total de los peces, el total de todo. Entonces cuando llegamos a la última copa, dice que un ángel la arroja así por el cielo y dice algo que sonó en la cruz del Calvario: hecho está, consumado es. ¿Qué está consumado? Consumado es en la cruz del Calvario nuestra redención, nuestra salvación. En la gran tribulación un ángel arroja la última copa, la séptima, por el aire y dice consumado es. ¿Qué es consumado? La ira de Dios que se derrama sobre la humanidad. Bien, pero para más detalle, espere, al capítulo 6, estamos en el 4. En el capítulo 6, escatología, ahí vamos a ver todos esos detalles, mi querida hermana Lorena. Esperamos que nos acompañe, Ha ido decreciendo el grupo. Bueno, esto es normal, gloria a Dios. Sabemos que esto es normal. Estábamos de acuerdo en las primeras clases, 60 conectados. Bueno, hoy estamos en 24, 28, tuvimos el otro día. Creo que arañamos los 30. Pero bueno, estamos al 50%. Pero bueno, hermano, cada uno elige, ¿cierto? Cada uno es libre. Cada uno ve qué quiere hacer con este tiempo. Gloria al Señor. Y gracias por estar. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Primero, segundo, tercero, cuarto. En quinto lugar, más preguntas. A ver, que aparezcan preguntas allí, mis hermanos. En quinto lugar, fue un juicio sobre la naturaleza pecaminosa. Significa que la muerte de Cristo tornó inoperante y abolió legalmente el poder dominador de nuestra vieja naturaleza pecadora. El resultado es que el creyente puede vivir una vida santa y piadosa por medio del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 6, 1 al 10. Romanos 6, 1 al 10. No sé por qué Natasha pone allí amén y una cara así con lloriqueo, no sé por qué. A ver, Romanos 6, capaz por los hermanos que faltan. Bueno, pero esto es así, mis hermanos. No os preocupéis, yo no estoy preocupado. Si un día acá quedan 2, yo doy la clase por los 12, amén. Ya lo vengo demostrando hace años eso, así que no me pida pruebas porque tengo una vida de pruebas en esto. Gloria a Dios. Romanos 6, 1 al 10, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, habla de un bautismo espiritual, no el bautismo en agua, los que hemos bautizado en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta? No sirvamos como creyentes, no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, es decir, si yo moría en Cristo, moría al mundo, moría al pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, esto es por la fe, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Y mire lo que dice el versículo 14, Romanos 6, 14, un texto de oro. Porque el pecado no se enseñoreará, es decir, el pecado no nos puede gobernar. Antes nos gobernaba, pero ahora ya no puede gobernarnos el pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Maravilloso,
Nina nos dice, Dios lo bendiga, pastor. Gracias, mi hermana, muchas gracias. ¿Hay preguntas, algo? A orar mi hermana Natacha, pobre mi hermana Natacha. ¿Qué le habrá pasado? No hay preguntas. No hay preguntas. Bien, entonces fíjese lo importante allí. Entonces cuando hablamos que fue un juicio sobre la naturaleza pecaminosa, a ver, a nosotros antes nos dominaba el pecado, nos gobernaba. El pecado hacía de nosotros lo que quería. Ahora, como hemos muerto al pecado, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. A ver, esto se plantea en otros pasajes, por ejemplo, cuando se habla del matrimonio. Dice, la mujer está ligada a su marido mientras su marido viviere. Dice, ahora si su marido viviere, ella ya es libre de esa ley. ¿Cierto? Se puede casar con quien quiera después, no hay ningún problema. Si su marido muere, se puede casarse con quien se le dé la gana. Ella es libre de la ley esa que la sujetaba al marido mientras éste vivía. Y ese es el ejemplo que toma Pablo para hablar de nosotros y el pecado. Antes el pecado estaba casado con nosotros, o nosotros casados con el pecado. Ahora, yo morí en Cristo Jesús, estoy crucificado. He sido muerto y he sido sepultado, porque yo soy parte de Él, yo estoy injertado por la fe en Él. Entonces, ahora, Cristo ha resucitado. ¿Sigo casado con el pecado? No, si yo ya morí. Yo soy libre de mi anterior marido, podríamos decir. Soy libre, si yo estoy muerto y después he resucitado. Por eso dice acá, en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, eso es la resurrección, para Dios vive. Así que yo morí al pecado, por lo tanto la ley del pecado ya no se aplica a mí. No se aplica a mí. Pero he resucitado en Cristo a una nueva vida. Yo ya no tengo más nada que ver con lo otro. No tengo más nada que ver. Absolutamente nada que ver. Voy a poner el ejemplo de una película. Creo que en general hemos visto casi toda la película Náufrago. ¿Se acuerda de Tom Hanks? La película Náufrago. Bueno, resulta que el náufrago queda allá en la isla y lo dan por muerto. ¿Qué hizo su esposa? Se casó con otro. Claro, si al hombre lo dieron por muerto, el hombre está muerto, el náufrago está muerto, no apareció más, estuvo como 4 años allá, no, olvidate. La esposa, como legalmente lo dieron por muerto, la esposa rehizo su vida con otro hombre y rehizo su matrimonio y estaba en todo su derecho. Pero resulta que un día el náufrago aparece. ¿Siguen estando casados? No, porque a él lo dieron por muerto. Mire qué ejemplo sencillo de una película que ilustra nuestra relación con el pecado. Nosotros estábamos casados con el pecado, pero si a nosotros nos dieron por muerto en Cristo Jesús, por más que ahora el pecado nos vea, a mí me dieron por muerto. Estoy vivo ahora, pero a mí me dieron por muerto. Legalmente usted está muerto. En la cruz del Calvario usted murió. Ya el pecado no tiene nada que ver conmigo. Un ejemplo de una película. A veces las películas sirven, ¿no?, como para ilustrar justamente todas estas cosas, ¿no? Así que el pecado ya no puede hacer lo que desee con el creyente, ya que éste ha sido liberado de su dominio, ya no está casado con él. Aún así los creyentes, bueno, pecan, porque estamos atados en este envase, ¿cierto? Este envase, este cuerpo es el problema. Por eso esperamos la glorificación, para cuando ya el pecado no tenga nada. Ahora, nosotros pecamos, sí, pero el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley me ataba al pecado. Yo he muerto a la ley. Estoy libre de la ley. El pecado ya no tiene nada que ver conmigo. He resucitado en Cristo. Soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Por lo tanto, mi anterior matrimonio con el pecado ya no tiene ninguna validez, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, esa es nuestra relación. Por eso decimos nosotros que un creyente que se toma a la ligera el pecado, ¿habrá nacido de nuevo? Acá dice que a los verdaderos creyentes el pecado no se enseñorea de ellos. ¿Podemos caer en algún pecado? Sí, pero el pecado no nos domina,
No, 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 de ninguna manera. El pecado no es nuestro estilo de vida. No, Señor, de ninguna manera. No. Por eso siempre decimos, el que se toma a la ligera el pecado. A los que tenemos, bueno, nos vamos acercándonos a un punto importante, que es la seguridad de la salvación. A los que tenemos esta postura de creer en la seguridad de la salvación, muchas veces se nos acusa, bueno, pero entonces uno puede hacer lo que quiere. No, señores, no. Lea, estudie, indague. Un creyente no hace lo que quiere y un creyente no tiene una vida de pecado. Ha sido libertado del pecado. Así que el creyente puede tener seguridad de la salvación, pero eso no es una licencia para volver atrás, porque eso sería contradecir claramente a lo que dicen las Escrituras. Entonces, cuando alguno por allí o no ha escuchado, o no ha entendido, o no se le ha explicado, o no lo estudió, cómo es este tema, ¿cierto? Piensa que los que creemos en la seguridad de la salvación, que es uno de los puntos que vamos a ver luego, no sé si hoy, yo creo que la clase que viene ya empezamos a hablar de la seguridad de la salvación, si la salvación se pierde o no. Hay dos posturas, o sea, no hay una tercera, hay dos, o se pierde o no se pierde. Es como el embarazo, o está embarazada o no está embarazada, no puede estar medio embarazada, un poco embarazada, no, o lo uno o lo otro, en este caso no hay alternativa. Pero nunca para nosotros, por lo menos los que tienen esta postura, y yo sé que no todos la tienen, y yo respeto, yo no tengo ningún problema, pero nunca es una licencia para pecar. La Biblia es 100% clara en esto. El pecado no se enseñará de vosotros, no puede dominarme si yo he muerto al pecado, si he resucitado con Cristo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos abundantemente? Es decir, no es posible. Y si una persona vive en el pecado, obviamente no es salvo, no ha conocido al Señor, no tiene nada que ver. Se podrá congregar y ir a una iglesia, bueno, esos son otros temas, ¿no? Bien, seguimos. Puso fin a la ley mosaica, un tema también importante, ¿no? Bien, porque acá este texto que leímos el último, el versículo 14 de Romanos 6:14 dice, pues no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en la gracia uno le da rienda suelta al pecado. No, de ninguna manera, hemos muerto al pecado. La ley me esclavizaba al pecado. La ley me esclaviza al pecado. La ley, mis hermanos, es un tema muy importante. Hay una predicación mía, que sea autorreferencial, que habla justamente de los creyentes y la ley en el canal 316 YEPI Producciones. Que a propósito, el 19 de este mes cumplimos 4 añitos. 4 añitos. Tenemos unas 300 predicaciones subidas, así que mire si hay material para escuchar. Horas, y tal vez meses escuchando predicaciones. Para la gloria del Señor vamos a cumplir 4 añitos. Bueno, dentro de todas esas casi 300 predicaciones que hay allí, hay una que se llama Los creyentes y la ley, y allí explicamos en 50 minutos más o menos cuál es la relación de nosotros los creyentes con la ley. Acá hacemos un resumen nada más, pero hay predicaciones bien completas. El que la quiera buscar después se la recomiendo. Los creyentes y la ley en el canal de YEPI Producciones. Pronto a cumplir 4 añitos. Bien, puso fin a la ley mosaica, la muerte de Cristo, en sexto lugar, ¿no? Significa que el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, la ley, no está vigente para el creyente que está en Cristo. No debemos guardar las leyes del Antiguo Testamento. Vuelvo a reiterar, no debemos guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y aparece un hermano allá, pero acá dice, no vestirá el hombre, y acá dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y acá dice que no se puede comer prietas. Otra vez hablemos a las prietas. No se puede comer sangre. Y acá dice que uno, no sé, tiene que presentar un becerro, un animalito cuando peca, etcétera, etcétera. No estamos mandados los creyentes a guardar la ley. La ley es todo el Antiguo Testamento, se lo conoce como un todo. No solo los 10 mandamientos, porque en realidad en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Los creyentes cristianos, los que hemos recibido a Cristo, no estamos bajo la ley. Lo acabamos de leer. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Entonces, eso significa que no tenemos que ir allá al Antiguo Testamento, a buscar mandamientos para aplicarlos a la iglesia, porque los mandamientos del Antiguo Testamento fueron dados en un determinado momento por distintas circunstancias, eran provisorios hasta que viniera Cristo. Yo estoy haciendo un resumen muy grande acá, ¿sí? Pero los creyentes no estamos mandados a guardar las leyes del Antiguo Testamento. Los creyentes estamos mandados a guardar las leyes del Nuevo Testamento, pero atento con lo que voy a decir. La vida de la iglesia comenzó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. La vida de la iglesia comenzó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después vienen las cartas apostólicas, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, hasta Apocalipsis. Dentro de todo ese cuerpo doctrinal de Romanos en adelante, allí están las leyes que rigen a la iglesia, que rigen a los creyentes. Esas son las leyes que nosotros guardamos, porque las otras leyes, desde el monte Sinaí en adelante hasta Jesucristo, son las leyes dadas para el pueblo de Israel. Usted no es Israel, yo no soy Israel, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Las leyes para la iglesia están desde Romanos en adelante. Allí en ese grupo están las leyes para la iglesia. Y usted me dirá, ¿y Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Ojo con este detalle. Cuando Jesucristo nació, la Biblia dice que nació bajo la ley. Por lo tanto, Él vino a cumplir la ley. La vida de Jesucristo que se nos narra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la vida de Jesucristo cumpliendo la ley. Porque algunos dicen, bueno, todo lo que hizo Cristo tenemos que hacerlo nosotros. Falso. Jesucristo pagó, por ejemplo, los impuestos del templo. ¿Significa que yo tengo que mandar dinero a Israel para pagar los impuestos del templo? No. ¿Se da cuenta? No. ¿Jesucristo participó de la Pascua, comió cordero y todas esas cosas? Sí lo hizo, porque Él tenía que cumplir la ley. Entonces yo también tengo que sacrificar cordero para la Pascua. No. ¿Se da cuenta que no todo lo que hizo Cristo tenemos que hacerlo nosotros? Bueno, pero Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Sí, porque la ley lo mandaba y Él fue circuncidado al 8º día. Si lo hizo Jesucristo, nosotros también tenemos que hacerlo. Nos vamos a circuncidar al 8º día. No, señores. ¿Se da cuenta lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Si yo no entiendo las diferencias entre la ley y la gracia, tengo un problema. Y hay unos problemas en los púlpitos, mis hermanos, tremendos, unos líos doctrinales, unos enriedos, pero Jesucristo nació bajo la ley. Por lo tanto, la vida de Él en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la vida de Jesucristo cumpliendo la ley. Es el único que fue capaz de cumplir la ley. ¿Yo tengo que hacer todo lo que hizo Jesucristo? No. Algunas cosas las podré imitar, pero hay que tomarlas allí con pinza, y otras no hay que hacerlas. Él estaba obligado a hacerlas porque a eso vino a cumplir la ley. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Él nació bajo la ley, nació de mujer para redimir a los que estaban bajo la ley, porque la ley te maldice, la ley te esclaviza al pecado. Él nos vino a redimir de eso. Pregunta, vamos, Jorge Reyes. Mi pastor, muchos dicen que todavía estamos... Espérame, que no se me vaya, No se me vaya, Jorge Reyes, se me corrió justo. Dice, mi pastor, muchos dicen que todavía estamos bajo la ley del Antiguo Testamento y lleva a confusión a los creyentes en este tiempo. Mi hermano Jorge Reyes, eso es absolutamente 100% falso. No lo digo por usted, digo ese pensamiento, ¿cierto? Ese pensamiento es falso. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Gálatas nos va a decir, bueno, ahora vamos a ver algunos textos, nos vino a redimir de la maldición, de la ley te maldice. La ley nunca fue un instrumento de salvación, siempre fue un instrumento de condenación. La ley es como que echarle benzina al fuego. ¿Qué pasa si usted le echa benzina al fuego? Queda el desastre. Bueno, había pecado. Dios manda la ley. ¿Qué pasó? Se manifestó la pecaminosidad humana absoluta. Y Pablo lo reconoce en Romanos en el capítulo 7. Lea el capítulo 7, mi hermano Jorge. Lea el capítulo 7 de Romanos.
Vino la ley, dice, y eso hizo un desastre. Yo morí, dice, a mí la ley me mató. Es que la ley nos mata. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. La ley siempre fue un ministerio de condenación. Esto lo dice la Biblia, no es una opinión mía. Vamos a seguir viendo acerca de este tema. Pero insisto, es un tema que cuesta tanto también que los hermanos puedan entenderlo. Francisco nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien. Y esos mandamientos se reiteran en las cartas apostólicas, por eso tenemos que guardarlo. Quiero hacer un resumen para no complicársela tanto. Los creyentes, los cristianos, ¿tenemos que ir al Antiguo Testamento y guardar esas leyes así como están para nosotros? No. Ninguna. ¿Y los 10 mandamientos? Tampoco. ¿Cómo? ¿Los 10 mandamientos tampoco? Tampoco. ¿Cuáles son las leyes, pastor, que tenemos que guardar? Las leyes que figuran en las cartas apostólicas, porque esa es la vida de la iglesia. ¿Y cuáles son las cartas apostólicas? De Romanos en adelante. Pero hay algunas cosas que dijo Jesús, como por ejemplo este mandamiento. Sí, pero lo va a encontrar eso mismo en las cartas apostólicas. Por eso ese mandamiento sí lo tenemos que guardar, porque está dentro de las cartas apostólicas. Y honra a tu padre y a tu madre, sí, porque está en Efesios capítulo 5. Pero eso está tomado de los 10 mandamientos, claro, pero ese sí hay que guardarlo, porque está dentro de las cartas apostólicas. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, está dentro de las cartas apostólicas. ¿Qué otro mandamiento? ¿No codiciarás? Sí, está justamente en Romanos, en capítulo 7, que no debemos codiciar. Uy, Señor, entonces hay que guardarlo, sí hay que guardarlo. Y de los 10 mandamientos, ¿cuál no está en el Nuevo? ¿Cuál no está dentro de las cartas apostólicas? El sábado. Por eso no guardamos el sábado. De los 10 mandamientos guardamos solo 9. Porque esos 9 están dentro de las cartas apostólicas. Y usted lo puede buscar. Entonces, ¿guardamos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento? No. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Cuáles guardamos? Los que están dentro de las cartas apostólicas. Dentro de las cartas apostólicas se repiten 9 de los 10. ¿Y cuál no está? El sábado. Por eso no guardamos el sábado. ¿Y qué hacemos con el sábado? Haga lo que usted quiera. Algunos consideran que hay días especiales, otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno esté plenamente convencido de su corazón. El que guarda un día para el Señor lo guarda y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Usted no lo juzgue y no lo critique. Gloria a Dios. Perdón, Jorge nos dice, gracias mi pastor. Isaac Mauricio nos dice, pastor, buenas noches, una pregunta. ¿La glotonería es un pecado? Sí, bueno, lo dice, está dentro de las cartas apostólicas. Se lo dice, por ejemplo, Tito. Dice, los cretenses, malas bestias, glotones ociosos, repréndelos duramente. La glotonería, no es que lo fui a buscar al Antiguo Testamento, está en el Nuevo. La glotonería es pecado. ¿Se das cuenta? Yo busco esas cosas en el Nuevo, que muchas coinciden con el Antiguo, pero yo no estoy tomando el Antiguo. Yo predico el Antiguo, por supuesto, pero ojo, cuando aparece un mandamiento en el Antiguo, no se lo enseño directamente a la iglesia. Voy a buscar al Nuevo, dentro de las cartas apostólicas. ¿Este mandamiento que figura acá en el Antiguo, consta para la iglesia, sí o no? Sí. Entonces, como consta en el Nuevo, para la iglesia, tenemos que guardarlo. Si no consta para la iglesia, no tengo que guardarlo. Por ejemplo, usted va al Antiguo Testamento y dice, a la hechicera no dejarás que viva. Hay que matar a la que practica brujería. Bueno, vaya ahora allí en Lirquén, en Tomé, donde usted esté, y mate a una curandera. ¿Qué le va a pasar? Va a ir a la cárcel, hombre. Pero en el Antiguo Testamento eso era un mandamiento. Pero no está mandado para la iglesia. Eso estaba mandado para Israel allá, en aquella época. No está mandado para la iglesia, por lo tanto no lo guardaron. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es un mandamiento. Está dentro de las cartas apostólicas, tenemos que guardarlo. Amén. Yo se lo estoy haciendo así sencillo para que entendamos la diferencia, porque insisto, muchísimas personas, demasiadas personas todavía no tienen claro qué hacemos con el Antiguo Testamento, qué hacemos con las leyes que están ahí. ¿Las tenemos que guardar como creyentes? No. ¿Cuáles guardamos?
las que constan en las cartas apostólicas, porque esa es la vida de la iglesia. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Y la ley nunca fue un sistema de salvación, al contrario, de condenación. Significa que el antiguo pacto no está en vigencia para el creyente que está en Cristo. A cambio, éste se halla bajo las leyes del nuevo pacto, en el cual están incluidos ciertos preceptos del Antiguo Testamento, sí. Amén. Hay mandamientos que son coincidentes, sí, no importa, pero están en el nuevo, bueno, por eso los guardo. Si no están en el nuevo, entonces no los guardo. Así se resuelve la cosa, mi hermano. Así, lo estoy simplificando. Sigo adelante. Pablo habla de la ley como un ayo o niñera, como, ¿cómo sería en Chile eso? La maestra del kinder. Pablo habla de la ley como un ayo o niñera, una maestra de kinder, ¿no? Un pedagogo, la palabra griega es pedagogo, que nos conduce a Cristo y que ahora que estamos en Él, que estamos en Cristo, ya no estamos bajo ese sistema. Gálatas 3:23. Ya estamos finalizando, ya quedan poquitos minutos. Gálatas 3:23. Vamos a ver un par de textos nada más acá y terminamos. Gálatas 3:23. ¿Qué dice Gálatas 3:23? Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Escuche, en confinamiento, es un calabozo la ley. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Antes que viniese la fe, estábamos confinados, es decir, un calabozo, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, sería en Chile eso la maestra del kinder, una niñera, un pedagogo es la palabra griega, un pedagogo, un maestro de niños. Es decir, que los que están bajo la ley son infantiles. ¿Gustó esa palabra? Ay, no gustó. Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. Una maestra de kinder es para niñitos, para infantiles. Es decir, que el Antiguo Testamento es la infancia doctrinal. No es para nosotros, la infancia. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, nuestro pedagogo, nuestra maestra de kinder, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, es decir, una vez que yo ya recibí a Cristo, que yo ya fui justificado, ya no estamos bajo ayo, bajo esa niñera, bajo esa maestra de kinder, bajo ese sistema en Argentina el jardín de infantes, bajo esa infantilidad. ¿Sí? No son palabras mías, eso es lo que enseña la Biblia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. A ver, ¿qué más dice acá? No quiero pasarme nada. Natalia dice: no, porque somos hijos adoptados, por eso no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Eso entiendo yo, mi pastor. No, porque somos hijos de Dios adoptados, por eso no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Amén, sí, mi hermano, sí, exactamente. Ahí entendí lo que usted me dice. Bien, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Gálatas 3:23-25. ¿Qué más dice la Biblia? Porque el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Vamos, Romanos 10:4. Son ya los últimos versículos y terminamos por hoy. Romanos 10:4. Romanos 10:4 nos dice justamente, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuándo se termina la ley para mí? En Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, listo, ya estoy libre de la ley. Eso es lo que dice la Biblia. El fin de la ley es Cristo para justicia, es decir, para justificarnos a todo aquel que cree. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Sí. ¿Usted fue justificado? Sí. Entonces, la ley para usted terminó. El propósito de la ley era llevarlo a Cristo, nada más. La ley no podía salvarlo, la ley solo lo podía conducir a los pies de Cristo. Eso hizo la ley, nada más. La ley es un espejo, yo siempre uso este ejemplo. La ley es un espejo que me dice: ve, Mauricio, eres pecador, no puedes, eres incapaz.
Tienes una naturaleza pecaminosa, necesitas un Salvador. Yo te conduzco, yo te guío. Hay uno que viene que te puede salvar. Es todo lo que la ley me dice. Pero la ley no me cambia, no me regenera, no me transforma, no me da nueva vida. Al contrario, la ley me mata, me está diciendo las verdades son absolutas verdades. Soy pecador, soy corrupto, estoy condenado, voy rumbo a una eternidad sin Dios, necesito un Salvador. Lo que la ley dice es perfecto, no hay ningún problema con lo que ella dice. Pero la ley no me cambia, no me transforma. Para eso Dios prometió aún en el Antiguo Testamento: haré un nuevo pacto con ellos, pondré mis leyes en su mente, las grabaré, las escribiré en la tabla de su corazón. No solo eso, pondré mi espíritu dentro de vosotros y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso la ley lo anuncia y eso se cumple en Jesucristo, el nuevo pacto. Entonces, la ley no hay problema. Pablo dice, la ley es buena, es benigna, es santa, la ley es perfecta. La ley me dice la verdad, sí, pero la verdad sola me mata, me tiene que dar misericordia. La ley me dice, la misericordia es: ven a Cristo. Ven al Salvador, el que va a venir, Él te puede salvar. La ley, en definitiva, es como un predicador, ¿no? Nosotros, ¿qué le decimos a la gente? Usted es pecador. Usted necesita un Salvador. Usted no puede cambiarse a sí mismo. Usted tiene una naturaleza corrompida. Usted está muerto en delitos y pecados. ¿Me dijo toda la verdad? Sí, absolutamente. ¿Es verdad lo que me dijo? Sí, 100% es verdad. Ahora, ¿eso a mí me cambió? No. Él me tiene que añadir algo más. Pero si vienes a Jesucristo, puede ser limpiado, puede ser perdonado. Eso es lo que hace la ley. La ley es como un predicador nada más. No me puede cambiar, pero la ley me indica quién me puede cambiar. La ley me dice quién puede transformarme. La ley me dice cómo yo puedo salir de esta situación. Por eso los predicadores que andan solamente machacando: usted es pecador, usted es culpable, usted... Sí, me está diciendo la verdad, pero... ¿Y la misericordia? Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Esto está por toda la Biblia. Es decir, el predicador tiene que hablar del juicio de Dios, pero también tiene que predicar la misericordia de Dios. Y si empieza hablando de la misericordia de Dios, también tiene que predicar el juicio de Dios. Y eso es lo que hace la ley. La ley me plantea lo que yo soy y me dice, una vez que yo caigo totalmente quebrantado y rendido ante esa tremenda verdad, me dice: pero hay una solución para ti, se llama Jesucristo. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que dice la Biblia. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya estamos terminando prácticamente. Haya persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado de los niños. Claro, es un pedagogo. Literalmente la palabra en griego es pedagogo. ¿Sí? Es eso, mi hermano. Tal cual. Gracias, mi hermano. Entonces, por otra parte, Pablo nos dice que todo aquello era sombra de lo que había de venir, más ahora estamos en la luz. Colosenses 2:17. A ver, vamos a Colosenses 2:17. Los últimos versículos. Colosenses 2:17. Insisto, mis hermanos, con esto hay unos problemas tremendos por no comprender esto. Y a los hermanos se los obliga prácticamente a guardar el Antiguo Testamento. Es una locura. El Antiguo Testamento te condena, el Antiguo Testamento te machaca en lo que eres, el Antiguo Testamento le da poder al pecado sobre tu vida. No podemos nosotros volver a ese sistema, no, es una locura. Y hay tantos predicadores que te mandan a guardar el Antiguo Testamento. Colosenses 2:17. Dice, todo aquel que... Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Está diciendo, bueno, nombra muchas cosas que se guardaban en el Antiguo Testamento y dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, que comió, que no bebió, en los días de reposo, en la fiesta, no que hay que guardar la luna nueva, no que hay que guardar el día de reposo, todo lo cual es sombra, dice, de lo que ha de venir. Pero la realidad es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Es decir que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra, es una penumbra. Yo a muchos le he tenido que decir, salga de la sombra, salga de la penumbra y venga a la luz que es Jesucristo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Terminamos. Por lo tanto,
ha de vivir en los preceptos del nuevo pacto hecho en su sangre y no en los del antiguo. Amén. Resumen. ¿Tenemos los creyentes que vivir de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento? No, en ninguna manera, absolutamente no. Eso es la ley. No estamos bajo la ley. Eso es sombra, eso es una niñera, eso es un ayo. Me dice la verdad, pero no me puede transformar. Es decir, me mata. La ley me mata. Me condena. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, es un ministerio de condenación. La ley no es un ministerio de salvación, es de condenación. No vuelva a meterse con la ley porque la ley lo condena. Por eso en Gálatas, aquellos hermanos que no habían entendido esto y que eran cristianos y querían volver a practicar la ley, Pablo le dice, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. Es decir, si por la ley ustedes buscan la justificación, volvieron para atrás, volvieron al Sinaí. Ustedes estaban en el Calvario, no vuelvan al Sinaí. Porque allá te condena, allá te manda a la perdición, allá te dice lo que eres, pero no tiene la capacidad de salvarte. Te conduce y te dice necesitas un Salvador, para eso está Cristo. El propósito de la ley es mostrarnos lo que somos e indicarnos el remedio, nada más. Solo es condenación. Entonces, ¿estamos bajo la ley? No, de ninguna manera. ¿Tenemos que ir a buscar mandamiento de allá para cumplirlo? No, de ninguna manera. ¿Y bajo qué sistema estamos? Bajo la gracia. ¿Y la gracia tiene leyes? Sí, por supuesto. ¿Y dónde están esas leyes, pastor? De Romanos en adelante, el cuerpo apostólico. ¿Y Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Sí, vamos a encontrar algunos mandamientos, pero tenemos que cotejarlos si están en las cartas apostólicas. Claro, porque eso es lo que es mandado para la iglesia. Porque Jesucristo nació bajo la ley y vino a cumplir la ley. No todo lo que hizo Jesucristo tenemos que hacerlo nosotros. Espero haber sido claro, espero haber sido de ayuda a mis hermanos. Hay predicaciones en internet, usted después las puede buscar o me pregunta, me consulta, tiene mi número, así es que se las recomiendo, se las comparto ahí por WhatsApp. Hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que no hay más preguntitas por ahora y la semana que viene vamos a mirar los temas que quedan. Quedan 2 o 3 cositas nada más acá y lo más importante se viene el punto número 12 luego, que es la seguridad del creyente. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Vamos a charlar estas cosas en este estudio. Así que se vienen momentos ya definitorios, definitivos, en la recta final de esta apasionante materia. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.